En esta segunda parte del programa nos va a acompañar el licenciado Martín Bazán, quien es subdirector del COE Consultora de Opinión Pública, una de las encuestadoras que más cerca estuvo de vaticinar lo que iba a pasar en las elecciones generales. Y con él vamos a hablar acerca de cómo está hoy el contexto preelectoral, cómo miden los candidatos que van al balotaje, qué pasa con el electorado en Córdoba, bueno, algunas de las consultas que le vamos a hacer a Martín. Bienvenido, Martín, gracias por acompañarnos y estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer poder hablar con ustedes que, bueno, como decía yo en la introducción, se acercaron y mucho al resultado que después se dio en las elecciones. Y bueno, si tuviéramos que pensar hoy, si tuviéramos que ir a votar en los próximos días, el próximo domingo, ¿qué lectura hacemos de lo que está pasando a nivel nacional y después pasamos a la provincia de Córdoba? Bien, sí, un mundo político convulsionado, ¿no? En una semana tuvimos muchísimas noticias que van variando la opinión pública y bueno, nosotros salimos el día lunes y martes pasado, después de las elecciones generales, a medir al campo, a ver, bueno, después de esa elección general, cómo iniciaban las campañas electorales, ¿no? De cara al balotaje de cada uno de los candidatos y con qué números iniciaban sobre todo. Y nos encontramos con mediciones muy parejas, ¿no? Casi un empate técnico, podríamos decir hoy, entre Javier Milei y Sergio Massa, y nos terminó dando 41,6 para Javier Milei, 40,4 para Sergio Massa, menos de un punto de diferencia entre uno y otro candidato. Cuando hacíamos la proyección de votos afirmativos, terminaba en 50,7 para Javier Milei, 49,3 para Sergio Massa, por lo cual podríamos decir que es un empate técnico. El voto en blanco se mantenía en 10 puntos, 10,5, y el nivel de indeciso estamos hablando de un 7%, ¿no? Bien, o sea, una leve, muy leve, como decía, empate técnico hoy prácticamente, ventaja para Milei. ¿Y qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa con los votos de Schiaretti particularmente? Bien, una provincia de Córdoba donde también hicimos una medición a nivel provincial y nos daba una diferencia ahora sí un poco más abultada para Javier Milei, 70 puntos de ventaja para él, un Sergio Massa cerca de los 30 puntos, una diferencia bastante Sí, importante, muy amplia. con números, si recordamos, similares a lo que fue aquel balotaje del 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, ¿no? Pensándolo a nivel país, pero pensándolo también a nivel de la provincia de Córdoba. Quizá hoy con algún punto menos Javier Milei que aquel puntaje que obtuvo en la elección balotaje Mauricio Macri, pero una Córdoba que puede terminar siendo clave, ¿no? Con estos números que manejamos y con la diferencia que hoy se maneja en una provincia tan importante o en un distrito electoral tan importante como Córdoba. Los votos de Schiaretti a nivel provincial terminan siendo mucho más lineales a Javier Milei. Yo el voto del votante schiarettista lo separaría en dos, ¿no? Un voto de la provincia de Córdoba, en donde quizás sí es mucho más lineal a Javier Milei, pero también tiene Juan Schiaretti un votante que no es la gran masa, pero que sí tiene una gran porción de su voto dentro de las provincias a nivel federal, que ese voto quizás sí se inclina más hacia el peronismo federal y terminaría yendo hacia Sergio Massa. En posición más, o en números, pasándolo a números más certeros, hoy a nivel nacional el 40% de los votos de Schiaretti estarían yendo para Javier Milei, proporcionado gran parte por los votos de Córdoba, y un 30-33% terminaría yendo para Sergio Massa, ahí sí motorizado mucho más por el voto del interior del resto de las provincias, ¿no? Claro, ¿y qué está pasando a nivel nacional con los votantes de Bullrich? Ya sabemos también que el electorado fue cambiando, ¿no? Ya no es garantía que, o sea, la gente no vota necesariamente como le dicen que lo haga, o sea, cada uno es libre y obviamente hacen valer ese derecho y en función del candidato que le interese vota de una manera u otra. ¿Y qué está pasando con ese votante de Bullrich? ¿Cómo se reconfigura ese sector del electorado? Bien, fíjate qué interesante lo que decías, hablando de la independencia, un poco del voto
del electorado, que hoy entiendo un electorado muy subestimado muchas veces por la opinión pública, incluso por los mismos dirigentes políticos, como si fuera que la decisión del dirigente termina influyendo de manera directa al 100% sobre los votantes, cuando hoy vemos que generalmente no es así. Nosotros teníamos sobre los votos, sobre ese 23% de Juntos por el Cambio, ¿no? que había obtenido Patricia Bullrich, bueno, un 46,6% terminaría yendo hacia Javier Milei, un 27% iría hacia el voto en blanco, y un 14% terminaría yendo hacia Sergio Massa. También hay otro 10, un 10-11% que hoy está indeciso, ¿no? Pero un 46% de los votos de Patricia Bullrich hoy estarían yendo hacia Javier Milei. Esto incluso fue antes de las declaraciones de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Pero fijémonos que incluso en términos electorales, el votante yo creo que más ha llegado, o el núcleo de votantes de Juntos por el Cambio más duro, más ha llegado a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, podríamos asemejarlo a ese 46% en términos numéricos, y ese 27% del voto en blanco y quizá alguna fuga de ese 13% hacia el voto de masa, bueno, lo podríamos asemejar un poco más al porcentaje de votos obtenido por Horacio Rodríguez Larreta y algún otro voto radical que se escapa por ahí. Pero bueno, lo que termina pasando en términos políticos, posiblemente en términos de votantes ya estaba dada esa división, ¿no? Claro. Y esta semana se habló también bastante acerca de cuánto puede influir el feriado, ¿no? en la baja de asistencia a votar. ¿Qué lectura hacen ustedes en cuanto a la intención de la gente de ir efectivamente a votar? Bien, en términos, esto va a ser una de las claves de la próxima elección, ¿no? El nivel de participación va a ser uno de los puntos centrales para tener en cuenta ese mismo domingo cuando estemos analizando los primeros datos. Yo creo que ese primer dato de cuánta participación hubo en esa elección balotaje va a ser fundamental. Hoy nosotros en ese estudio teníamos medido, ese estudio que mencionaba recién, teníamos medido un nivel de participación cercano al 69%, ¿no? Y bueno, creemos que va a ser ese el número, quizá un poco menor al que fue el de las elecciones generales, que subió respecto de las PASO, pero creemos que va a bajar para la elección balotaje. E insisto en esta particularidad que se da del nivel de participación electoral y cómo empieza a jugar un poco ahí el feriado, teniendo en cuenta que una participación menor siempre puede tener una mejoría para el oficialismo, bueno, y un nivel de participación mayor, una mejor perspectiva para la oposición, ¿no? Bueno, lo hemos visto en elecciones dentro de la provincia de Córdoba también. Y por último, ¿cuánto puede influir el debate previo al balotaje, en la definición del voto? Por allí muchos analistas plantean que quien decidió su voto ya no lo va a cambiar por lo que se diga en un debate, pero sabemos que bueno, es una instancia que pone en juego a los candidatos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, los pone en juego en términos de que ninguno de los candidatos cometa un error no forzado, Claro. ¿no? Que le lleve a perder votos. Hoy parece muy poca la gente que termina decidiendo el voto por un debate presidencial en el que se habla muy poco y se dice muy poco respecto a la política, ¿no? Y quizá quien ve el debate ya es ese grupo de votantes que ya tiene definido su voto. Claro. En realidad el que está indeciso puede llegar a incidir y puede ser el grupo de incidencia que puede llegar a tener el debate, pero creemos que es un grupo menor, ¿no? Claro. Que no termina siendo una incidencia clave en el resultado de la elección. Sí creo que los dos candidatos van a intentar no cometer ningún error que lo lleve a perder ese núcleo votante, sobre todo teniendo en cuenta la dinámica que hoy tiene la información en la Argentina y en la comunidad en general, en donde un error en un debate te lleva a cientos de memes o a cientos de cosas que puede terminar replicando en las redes sociales y ahí sí impactando de una manera negativa, ¿no? Breve y aprovechándote en 30 segundos, ¿por qué consideras que logra este resultado electoral más haciendo que la economía viene siendo mala, la gestión ante el Ministerio de Economía, los casos de corrupción que hemos visto previo a las elecciones? Pareciera que la gente no tuvo en cuenta todo eso, ¿no? Sí, entiendo que el resultado de la elección, de las elecciones generales, se dan motorizados por el crecimiento que tuvo la militancia, ¿no? Del peronismo en la provincia de Buenos Aires, de una elección paso en la que quizá no se había dado y quizás se vio como algunos sectores del kirchnerismo incluso lo estaban mirando de reojo al propio Sergio Massa.
entiendo que esa fue una de las claves del crecimiento, la mayor militancia que tuvo Unión por la Patria en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y se dio un crecimiento sobre todo en algunas provincias del norte, en donde generalmente el peronismo tenía mejores números que los que habían sido las PASO de Sergio Massa, y logró mejorarlos, y creo que ahí un poco en revertir los números en provincias donde podían ser más factibles de ganar, lo lograron hacer y terminó teniendo ese 36%. También el espanto puede ser un poco algunas ideas del peronismo en relación a lo que plantea Javier Milei, llevó a darle mayor confianza a Sergio Massa. Muy bien, Martín, excelente análisis. Muchas gracias por esta información, por compartir estos datos y, por supuesto, seguiremos muy de cerca la evolución en los próximos días. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.